Entonces, mientras estaban pasando estos procesos de asentamiento en América, en Europa y en África se vivían otras realidades. Esto que tenemos aquí es una fotografía del continente europeo, del continente africano y del continente asiático. Dejemos de hablar por un momento de las tribus originarias y les voy a explicar qué significa este mapa. Sí, señor. Resulta que en los años 1300, 1400, el mundo funcionaba con una economía que no era exclusivamente una economía de trueques o de intercambios como la de los indígenas, sino era una economía en donde los intercambios se daban en función de unidades de valor, como por ejemplo las monedas o los minerales preciosos, ¿cierto? Entonces se intercambiaban en las plazas de mercado cosas como comidas, vestidos, obras de arte, artesanías, herramientas de batalla, animales, esclavos, ¿sí? Y entre otras cosas, Señor. especias. En ese momento de la historia, cada región o cada país se especializó en la producción de unas cosas. Francia entonces se pudo especializar en el desarrollo de vinos. España se pudo especializar en el desarrollo pues de metales, de la talabartería, de obras de artesanales en madera, de tallajes. La India en particular, que se encuentra aquí, la India se especializó y la especializaron en la producción de especias. ¿Cómo así que producción de especias? Las especias, entonces el boldo, el sen, el ruibarbo, no sé, la ruda, el color, el comino, ¿sí? Condimentos Sí, señor. que se utilizan para la cocina. Ese tipo de elementos se volvieron apreciados y valiosos para los países vecinos porque los hombres ricos, los hombres que tenían suficiente dinero, de alguna manera se cansaban de comer siempre lo mismo. Y el ver que sus comidas se podían sazonar, se podían condimentar y recibir sabores antes no vistos, era una cosa tan maravillosa como para nosotros es hoy, por ejemplo, mmm, no sé, comprarnos un par de tenis o comprarnos una prenda que sea llamativa, moderna. Entonces, eso hizo el apetito y el gusto de estos señores europeos hizo que en torno a las especias se configurara una ruta de intercambio comercial. Entonces, los países de los puertos europeos viajaban en barcos, ¿cierto? Y hacían este recorrido. Miren el recorrido que voy a hacer con mi cursor. Atravesaban esta parte del océano hasta llegar aquí o tenían que andar en alta mar y pasar por estos estrechos en barcos, atravesar algunos canales para llegar acá. Estos viajes en barco podrían demorarse meses, 8, 9, 10, 11, 12 meses, un año, dependiendo de las condiciones marítimas, dependiendo de los vientos que hicieran, dependiendo también del peso con el que fueran cargados los barcos, dependiendo del número de remeros y remeras que fueran en los barcos, dependiendo también de las provisiones que llevaran en un barco, dependiendo de las paradas que se tenían que hacer en diferentes islas para recoger algunos esclavos, para entregar algunas mercancías, ¿cierto? Sí, Y eso, señor. y eso podría tardar meses para llegar a la India. En la India, un barco que venía cargado, no sé, de vino, es decir, en España un barco se cargaba, podría ser con vino, podría ser con algunas armas, podría cargarse también con algunos esclavos, se cargaba, iba con destino a la India para cargar, para que eso que llevaba ese barco se intercambiara, entonces se entregaban algunos esclavos a cambio de especias, entregaban algunas botellas de vino a cambio de especias, entregaban, no sé, algunas artesanías a cambio de especias.
Entregaban oro, podría ser también a cambio de especias y de mercancías exóticas, para luego devolverse siguiendo esta ruta que está aquí en las flechitas y distribuir y vender esas mercancías a muy buen precio en las diferentes plazas de mercado que existieran en estos países. Y esa era la vida de los hombres que tenían barcos, de los hombres que se dedicaban a ser comerciantes, ¿cierto? Esa era la vida, era una vida de puerto en puerto. Ahora bien, como las especias eran algo tan escaso, se llegaron a convertir en un bien básico esencial y en un bien que era costoso y muy apetecido. Eso hizo entonces que muchos barcos se aventuraran a comerciar con especias. Ustedes lo pueden ver hoy un ejemplo entonces en diciembre. A estas alturas del año, ¿cuántos locales ven ustedes vendiendo árboles de Navidad? A estas alturas del año. Por ahí dos o tres, porque casi personas ya no utilizan el arbolito. Y en diciembre, ¿cómo se ven los locales con árboles de Navidad y con decoración navideña? Bonitos. Sí, Pues pero mi ¿se tía ven muchos tenía o un se ven poquitos? local, Ah, cuéntame. se ven muchísimos, casi allá en Se, donde mi tía un día lo decoró y le quedó re bonito. Ese sí estaba bonito. qué bueno, Jason. Entonces, lo que Jason dice es cierto. Hay temporadas y de acuerdo a las temporadas se venden más unos productos que otros. Entonces, en un momento de la historia, el comercio de especias fue algo que fue tendencia y hizo que muchos comerciantes se desplazaran hasta acá solamente por conseguir especias para llevar y vender. Así como cuando juega la selección Colombia, que todo el mundo sale a vender bubucelas y camisetas, algo aquí pasaba similar. El asunto entonces es que cada vez, Porque ganaba Colombia. y porque perdía también, o porque empataba, pero sí. Yo nunca celebré porque perdía. No, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso, Jason? Entonces, fíjense que varios de los países, en especial los españoles que se encuentran en este lugar, establecieron unas relaciones de comercio muy interesantes con India. Empezaron comerciando con especias, luego ellos iban ya por oro, luego iban por telas, luego iban por mujeres, luego iban por animales exóticos, en fin, cada vez el comercio se hizo más interactivo entre ellos. Resulta que en los años 1400 España estaba muy empobrecida. Y España estaba muy empobrecida porque había sufrido muchas invasiones de pueblos vecinos, en especial de los musulmanes. Entonces, España estaba empobrecida porque los musulmanes habían llegado, habían establecido un nuevo cuerpo de creencias, una nueva forma de mercado, pero también estaba empobrecida porque muchos de los barcos que salían a comerciar eran asaltados por piratas, por barcos de piratas. Ustedes pueden ver la película de Piratas del Caribe y pueden ver cómo los piratas robaban a los barcos que se encontraban por el camino y les quitaban toda la mercancía que llevaran. Peleaban, Peleaban barcos pe contra barcos para quitarse el dinero sí, señor. o el tesoro que encontraban. Entonces imagínense que salgan 100 barcos de España y regresen 90 barcos desocupados. Pues por supuesto eso hace más complicado la vida para las personas y los familiares de esos mercantes. Entonces aparece un señor que se llama Cristóbal Colón y él habla con una reina que se llama Isabel, Isabel la Católica. Ella tenía una muy pequeña porción ella era reina pero no gobernaba sobre mucho en España. Gobernaba sobre algunas pocas provincias y la mayoría estaban sobre el control de los musulmanes. Y él le dice, señorita reina, yo quiero proponerle algo. ¿Qué tal si yo soy capaz de encontrar una nueva ruta que nos permita llegar a la India? Y esa ruta, primero, no vamos a encontrarnos con muchos piratas. Segundo, en esa ruta nos vamos a tardar menos tiempo. Y tercero, pues con
las riquezas que nos encontremos en esa ruta, nosotros se las vamos a traer a ustedes porque el reino está pasando necesidad. Pero yo necesito que usted me haga un favor. Usted me tiene que apoyar a mí económicamente con algún barco y unos hombres para tripular ese barco y unos recursos para alimentación en lo que dure el viaje. Y yo me comprometo a darle un gran porcentaje de lo que nosotros vendamos y encontremos en el camino. Isabel no le creyó ni pío porque dijo, no, pero este man está chiflado. En la época de la reina Isabel y de Cristóbal Colón, si les pedían un mapa a los hombres del mundo, el mapa iba a reflejar un territorio como este. Era un mapa mucho más bonito, pero para ellos América no existía. Para ellos el mundo era esto, nada más. ¿Por qué para ellos América no existía, profe? Porque nunca un europeo había llegado a tierras americanas. Ellos no sabían de la existencia de los mayas, ni de los aztecas, ni de los muiscas, ni de los incas. Ellos no sabían que eso existía. Para ellos todo el mundo que existía era este. ¿Sí? Entonces, como yo decirles a ustedes, muchachos, imagínense que me encontré una isla perdida y en esa isla se llama Atlantis. Y esa isla está sumergida en el fondo del océano y yo la encontré. ¿Ustedes me creerían? Si nos lleva. No. Sí los llevo, pero les va a decir, les queda difícil creerme, porque dicen, ¿cómo así cómo así que una isla debajo del océano? Este man está loco, si ya el mundo lo descubrieron, ya no hay ya lo que existe es lo que existe. Pues así de loco y disparatado sonó Cristóbal Colón cuando le propuso a la reina que él iba a encontrar una ruta nueva. Y la reina le dice, bueno, pero rutas por dónde, si es que las únicas rutas que hay para llegar son las que ya existen. ¿Por dónde va a ir? ¿Será que va a ir volando o por dónde se va a meter? Entonces la reina, en un acto de desesperación, dice, ¿sabe qué? Le voy a colaborar, pero lo que le dio en colaboración fueron unas naves viejas y dijo, la tripulación que lo va a acompañar van a ser unos reos y unos hombres moribundos que acaban de salir de prisión y ahí me conviene sacarlos de las prisiones porque en las prisiones no hay que darles de comer. Si usted se va con eso, bien. Si no le sirve, pues mire qué hace. Cristóbal Colón acepta la oferta de la reina y Cristóbal sale por el mar en busca de la ruta hacia la India. Lo que le va a pasar a Cristóbal Colón, este es otro mapa, por supuesto esto no lo sabía Cristóbal Colón, él busca una nueva ruta para llegar a las Indias. Y adentro en el mar es muy difícil ubicarse. Si ustedes en un bosque se pierden, ahora imagínense cómo será en alta mar, en donde todo se ve igual. Mar a la izquierda, mar a la derecha, mar al frente, mar a la espalda. Entonces, Cristóbal Colón emprende la ruta en estos barcos y va a llegar a estas costas. Las primeras costas a las que va a llegar Cristóbal Colón son estas costas que están en la región de las Antillas, unas pequeñas islas. Cuando él llega a esas pequeñas islas, se va a encontrar con nativos, con indígenas que viven en esas islas y los va a llamar indios. Él los llama indios porque indios se le llaman a las personas de la India. ¿Sí? Entonces, Cristóbal Colón llega a estas islas pensando que llegó a la India, pensando que encontró una nueva ruta y estaba contento porque no lo habían robado, porque no lo habían asaltado los piratas. Pero se encuentra, entonces, cuando observa a los nativos, asistimos al encuentro de dos mundos. Por un lado, ahora sí, fijémonos en todo el cuerpo de valores que significan los indígenas, entonces, adoración a otros dioses, el descubrirse el cuerpo, el utilizar accesorios de oro, ¿cierto? El tener, Sí, el tener una lengua diferente, el tener unas viviendas diferentes, y que los indígenas se encuentren con unos hombres que vienen cubiertos de unas ropas raras, que vienen en unas embarcaciones o en unos barcos raros que llegan del agua, que hablan unas lenguas diferentes, que sostienen una cruz, ¿m? Y que seguramente vienen hambreados, sudados y cansados por el viaje. Entonces, hay dos fotografías que muestran el descubrimiento, o más bien que muestran el encuentro de dos mundos de maneras muy diferentes.
Por un lado, aparecen pinturas en donde los indígenas llegan a adorar a los españoles porque los consideran dioses. Es una pintura dudosa. Y por otro lado aparece una pintura en donde se observa a los ibéricos, a los españoles, contentos de poder pisar tierra y dar gloria al cielo o gloria a Dios porque pensaban que no lo iban a lograr. Y llegan agradecidos porque seguramente podrán encontrar un lugar en donde comer o buscar comida. ¿Sí? Entonces imagínense el cruce, el encuentro de dos mundos completamente diferentes. Como si acá a nuestro mundo llegaran, no sé, extraterrestres. De esa dimensión es el encuentro. Son seres humanos, pero jamás es uno de los encuentros decisivos. Ese encuentro va a cambiar la historia de la humanidad para siempre. Bueno, Cristóbal Colón tiene que volver entonces a España y le va a comentar a la reina que encontró una nueva ruta, y que esa ruta los lleva más rápido a la India. Entonces, varios navegantes se enteran de lo que hizo Colón y dicen, uy, ¿cómo así? Vea, ese man encontró una nueva ruta y llega más rapidito y les fue bien y no los atracaron. Camine a ver, explíquenos cómo fue que hizo su viaje. Y aquí les presento un mapa de los diferentes viajes que hicieron diferentes, ¿cómo es que se llaman estos? Exploradores. Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, Américo Vespucio, Hernán Cortés, señor Magallanes, Francisco Pizarro, y cada uno de esos viajes va a llegar a partes diferentes del continente. Cuando esos señores que son expertos en el tema de la navegación, que ya han conocido la India, emprenden el viaje detrás de Cristóbal Colón, dicen, uy, espere un momentico, esta ruta sí es nueva, tocan tierra, y al tocar tierra se encuentran con los indígenas, dicen, uy, espere un momentico, esta gente no habla la lengua que hablan la gente de la India, esta gente ni siquiera nos conoce, esta gente no tiene la mercancía o las mercancías que tiene la India. Ah, carajo, empiezan a darse cuenta que no están en la India, se generan extrañeza y dicen, pero ¿qué lugar estamos nosotros? Porque esto no es India, esto definitivamente no es India. Cristóbal Colón muere sin saber que llegó a América. Cristóbal Colón no descubrió América. Los primeros hombres que pudieron navegar y tener contacto con América fueron los hombres de las rutas de la región de la Polinesia. Se habla también de la leyenda de un navegante que se llamó Marco Polo, ¿cierto? Y ellos no llegaron a América por esta zona. Miren, acá está Europa, navegan un poco hacia el occidente y llegan, sino que ellos llegaron por este lado. Ahora, es interesante porque para ese momento de la historia los hombres pensaban que la Tierra era plana. Entonces decían, no, si yo voy navegando por el agua y llego a este borde, es posible que aquí acabe el agua, que acá acabe la Tierra, que este sea el fin del mundo y algo le pueda pasar a mi embarcación. De pronto se pueda desaparecer, de pronto los dioses me castigan, de pronto ya no encuentro más hacia dónde ir. Entonces siempre se navegó con misticismo, con miedo, con temor de no saber a dónde se iba a llegar. Y pues era muy difícil para los hombres de esta época que no tenían satélites, que no tenían mucha tecnología, pensarse esta idea de que la Tierra era redonda. Luego ya por la ciencia y algunos experimentos de hombres ilustres como Galileo, se pudo establecer o pensar que la Tierra posiblemente sí sería redonda, pero las personas se preguntaban y decían, no, pero si la Tierra es redonda, cuando yo dé una vuelta es probable que me caiga, y es imposible que yo me caiga, y como es imposible que yo me caiga, la Tierra luego tampoco es redonda. La Tierra es plana y es por eso que las embarcaciones no se voltean. Bueno. Y entonces, en ese proceso de diferentes viajes que hacen las embarcaciones europeas por seguir la ruta de Colón, empiezan a tocar diferentes puntos del continente americano.
unos dan en las Antillas, otros van a llegar a las costas. Por ejemplo, el señor Hernán Cortés se va a desviar en la ruta y va a llegar a las costas mexicanas o va a llegar a la península de Yucatán, en donde se encuentran asentamientos aztecas. El señor, ¿cómo es que se llama nuestro amigo? Francisco Pizarro va a llegar a esta zona y se va a encontrar en la costa, en las costas peruanas. El señor, por ejemplo, Gonzalo Jiménez de Quesada va a llegar a la zona del Caribe, de La Guajira, y va a pisar territorio colombiano y se va a encontrar con algunos asentamientos como los Taironas, como los Guambianos, como los Quimbayas, como los Muiscas, como los Pijaos, en fin. Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase, yo creo que ya queda para el próximo periodo, chicos, porque no quiero cargarlos de información, es que ustedes sepan que este descubrimiento o este encuentro de dos mundos pudo significar el final de las civilizaciones aborígenes como las conocíamos. Y lo voy a decir muy brevemente, porque los españoles traían enfermedades diferentes, porque los españoles van a establecer un sistema de explotación basado en el esclavismo, ¿cierto? Y en la explotación masiva de tierras que van a someter a millones de indígenas del extremo norte al extremo sur del continente, y eso va a diezmar poblaciones como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad. Entonces, este encuentro de dos mundos va a cambiar para siempre la historia de la humanidad. ¿Alguien tiene una pregunta hasta este momento? Yo, Cuéntame. profe, perdón, no. ¿No? ¿Seguro? Profe, no. ¿Quedó clarito? No, profe. Yo, profe. No, ninguna, profe. Yo, profe. Cuéntame, ¿qué pasó? Que es que si hay tareas que en la guía no aparecen. Ay, Dios mío. No, Paulita, tranquila, hoy no voy a dejarles tarea. No hay tarea para ciencias sociales, ¿listo? Sí, señor. Utilicen este tiempo para ponerse al día con los trabajos que tengan pendientes de mi materia o de otras materias. Tal vez esperaré yo, a ver si nos alcanza el tiempo. Profe, yo ya Señora. estaba haciendo la guía. Ah, bueno, interesante, sí, aprovechen. También, profe. La estaban copiando. Vamos a ver si podemos proyectar este video y les explico un poquito. Miremos este video aprovechando que hay tiempo. Esto es no es lo que pasó, pero hagan de cuenta como que es como una puesta en escena, como una obra de teatro o un filme que trata de recrear o imaginar cómo pudo ser ese proceso. ¿Listo? A ver. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Ya ven mi pantalla. Aquí póngale mucho cuidado a esto, a este video. Señor. Ah, ok, bueno, sí, entonces miren el video en sus casas. Lo que les voy a explicar es que esto es como una recreación de lo que significa estar en la tripulación ibérica o en la tripulación de los españoles. Se muestran algunos fragmentos en donde aparece la caballería y la infantería, es decir, hombres armados que van a pie y a caballo. El caballo no existía en estas tierras, llega con los españoles.
Y aquí una fotografía, lo muestran un poco tosco y feo, pero muestran el encuentro y el asombro que hay entre españoles y aborígenes. Y las formas de vida. Entonces, casas construidas en piedra, el asombro de lado y lado. Y bueno, ya lo demás lo explicaremos en las clases que vengan, chicos. Pueden ver el video en sus casas porque me dice Jason que acá sale muy cortado. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. Nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Sí, señor. Chao, muchachos. Sí, señor, profe. Vale, chao. Feliz fin de semana. Lo mismo, sí.